Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? 26. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Quién lo dijo? Jesús. Normalmente Jesús respondía, y era una forma normal de Jesús. Cuando venían con una pregunta, él respondía con otra pregunta. Normalmente pocas veces Jesús da una respuesta directa a una pregunta. Pocas veces. Normalmente Jesús pone a pensar a la gente que vienen con una pregunta. Entonces te pregunta esto u otro, ¿para qué? Para que tú proceses. Entonces Jesús le pregunta, ¿haciendo qué cosas? Jesús le pregunta, ¿qué está escrita en la ley? Recuerden, le está hablando a un experto de la ley. Y Jesús le pregunta, pues entonces, ¿qué está escrito en eso que tú tanto entiendes? ¿Cómo lees? 27 dice: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús dice y le dijo: bien has respondido. Jesús dice: haz esto y vivirás. Pero él, el experto, el maestro de la ley, pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén. Una vez más, Jesús no da una respuesta directa. Jesús pone a pensar a la persona. Y dice a través de esta parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Si usted puede subrayar movido a misericordia, subráyelo. Y especialmente subraye también la palabra samaritano, movido a misericordia. 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Nótese que un denario era el salario de un día. Digámosle que son $100. O sea, este hombre sacó $200. Y dice, sacó $200 y los dio al mesonero, al dueño del hotel, y le dijo: cuídamele, y todo lo que éste gaste más de estos $200, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. Ahora Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces el intérprete de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Incline su rostro por un momento. Padre, me pongo delante de tus manos para hablar tu palabra poderosa, victoriosa y que siempre genera cambios en nuestras vidas. Te pido, Dios, que tomes la mente de mis hermanos, los corazones, para poder, Señor, sembrar tu palabra y que ésta sea depositada en buena tierra, que provoque mucha acción. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, póngame atención los próximos 25 minutos. Mire el mensaje o la enseñanza que queremos sacar de
esta parábola? Estoy seguro que muchos la han leído muchas veces. Usted tiene que saber que Jesús constantemente estaba siendo asediado por los maestros, intérpretes, líderes espirituales, maestros de la ley, para tratar de agarrarlo en una trampa, para tratar de acorralarlo, para escuchar de él una respuesta incorrecta y entonces tener una excusa para asediarle y aprisionarle. Constantemente Jesús estaba siendo asediado por muchos doctos, expertos en la ley, para tratar de encontrar su debilidad, una respuesta mal dada. Ahora, para entender esta parábola, usted tiene que entender, tenemos que entender y conocer las circunstancias en las cuales ésta se desarrolla. Por ejemplo, usted tiene que saber que los judíos, en los tiempos de Jesús, los judíos reconocían como el prójimo solamente a los mismos judíos. ¿Ok? Este es un dato a considerar. O sea, los judíos tenían como prójimo solamente al pueblo judío. Algún otro pueblo de alguna otra nacionalidad no eran considerados como su prójimo. En esta parábola, el samaritano en los tiempos de Jesús era odiado por el pueblo de Jesús, por el pueblo judío. Pastor, pero he escuchado esto otras veces. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos a tal punto que no se relacionaban con ellos? Bueno, la historia data de 300 años antes de Cristo. Los judíos, una raza exclusiva, un pueblo exclusivo que se centró en Jerusalén, esa exclusividad donde ellos solamente se casaban entre ellos. Sin embargo, los samaritanos, también de descendencia judía, decidieron casarse con hombres y mujeres de otras nacionalidades. Entonces, desde entonces, ese pensamiento no era compartido por los judíos. Desde entonces venía ese odio y esa degradación de la cultura, por decirlo así, de la simiente de los samaritanos. A tal punto que si yo voy de aquí hacia el norte y tengo que pasar por Samaria, yo como judío tenía que atravesar Samaria. Esa era la línea derecha para ir hacia el norte. Pero como había tanto odio y tanto rencor, sencillamente no caminaban o cabalgaban en línea recta, sino que hacían como un círculo, no un círculo, sino como se desviaban. No tomaban el shortcut, sino que se desviaban para no pisar la tierra de Samaria. Mire, a tal punto que el intérprete de la ley, cuando Jesús le dijo, ¿quién es el prójimo de este que fue robado? ¿Cómo dice el doctor de la ley? Él no dijo, el samaritano, porque hasta la palabra samaritano salir de la boca de un judío se escuchaba y se veía mal. Por eso él dijo, aquel que usó de misericordia, porque era tal profundo el racismo, la degradación que había en esa cultura. Por eso usted tiene que entender con quién está hablando Jesús y lo que en ese momento de la cultura estaba pasando. Ahora, quiero referirme en pocos minutos a los ladrones. Los ladrones son un claro ejemplo de lo que encontramos hoy en día en los periódicos, en la televisión, en los noticieros del mundo. En esta historia, Jesús narra o Jesús menciona comportamientos de violencia, comportamientos de crimen, agresión, el robo, la falta de amor y de respeto por los demás, la discriminación racial, el odio y la indiferencia hacia los otros seres humanos. ¿No le parece como
que es como estar leyendo lo que vemos en los periódicos el día de hoy? ¿No le parece como que son los mismos tiempos que estamos viviendo hoy en día? Aquí hay una verdadera y profunda verdad bíblica que debemos recordar todos. Escuche esto. Nosotros no podemos separar nuestra relación vertical con Dios con nuestra relación, nosotros no podemos separar nuestra relación vertical con Dios con nuestra relación horizontal con el prójimo. Voy a repetirlo nuevamente. No podemos dividir, no podemos separar nuestra relación vertical con Dios con la relación horizontal que debemos de tener con el prójimo. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí que nadie se atreva a decir que me ama si no ama a su prójimo como a sí mismo. Dicho en otras palabras, si tú dices que amas a Dios y tienes una relación de odio con tus padres, entonces eres un mentiroso. Dicho en otras palabras, si tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano, a tu tío, a tu vecino, entonces eres un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios y tienes una relación de maltrato con tu cónyuge, entonces eres un mentiroso o una mentirosa. Aquí está la hermana de quien es la dueña de la frase silencio sepulcral. Hoy vino. En otras palabras, si usted dice que ama a Dios y mientes, engañas, defraudas, hieres, adulteras y fornicas con tu prójimo, entonces eres un mentiroso. Es decir, no eres un verdadero cristiano. Esos ladrones, recuerden que estamos analizando los ladrones, esos ladrones representan el mundo que nos rodea el día de hoy, donde hay personas que continuamente están buscando el más débil. ¿Para qué? Para agredirlo, para explotarlo, para abusarle, para tomar ventaja de él. Una persona a la cual engañar, a quien pasarle por encima sin importar las consecuencias. Ese es el mundo en que hoy usted y yo vivimos. Y era el mundo de la historia que narra Jesús en su parábola. Los ladrones, cuando iban por el camino y se encontraron a este hombre, no vieron a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ellos vieron a alguien del cual podrían sacar ventaja, humillarlo, agredirlo, robarle, despojarle de sus bienes y pertenencias y agredirlo físicamente, porque dice Jesús que lo dejaron medio muerto. No solo lo robaron, sino que lo agredieron físicamente hasta el punto de dejarlo medio muerto. No podemos decir que la intención de ellos era matarle, posiblemente sí, pero lo dejaron medio muerto. Y así está el mundo de hoy. Estamos rodeados de la misma clase de personas que nos narra el libro de Mateo. ¿No es cierto, hermano? ¿O me estoy equivocando de lo que estoy viendo en los periódicos, en las noticias? ¿Estoy interpretando así yo? ¿Recuerda usted este caso tan sonado de George Floyd? ¿Lo han escuchado? ¿Recuerdan ustedes este caso tan sonado y tan reciente de esta latina Vanessa Guillén? Ellos no hicieron esto porque aman y respetan a su prójimo. No. Los que agredieron a estas personas, precisamente el amor de Dios no está en ellos. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? En este mundo hay personas que nos ven no como a personas,
sino como objetos, a alguien del cual usar, a quien sacarle ventaja. Y así nos ve mucha gente del mundo. Escuché una vez el caso de una señora que se hartó con su esposo y le dijo: Toño, no sé el nombre, escuché la historia, Pepe, como sea, ya estoy cansada de que te inventes cenas aquí en nuestra casa y que traigas a personas a cenar solamente para aprovecharte de ellas, para hacer negocios con esta, y quien saque la mejor ventaja o la mayor ventaja seas tú. O sea, el tal Pepe o el tal Toño estaba trayendo a su casa y brindando un banquete a aquellos solamente para utilizarlos. Tú puedes utilizar el carro, puedes utilizar la casa, puedes utilizar la lavadora, puedes utilizar la cortadora, puedes utilizar lo que tú quieras, pero cuídate, iglesia, de utilizar a un prójimo. Hello. ¿Quién es mi prójimo? Mire cuántos prójimos tiene usted al frente. Usted dice: pastor, esta es mi esposa. Sí, pero antes de ser su esposa es su prójimo. Es creada y creado a la imagen y semejanza de Dios. Antes de ser su esposo y su esposa, primeramente fue criatura de Dios, hija de Dios. Esa es su prójimo. Cuidado con utilizar algún prójimo. Llámese iglesia, llámese miembro del cuerpo de Cristo, y mucho menos alguien que no conozca del Señor Jesucristo. Precisamente Mateo capítulo 24 verso 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos o sea, esos a los cuales el amor se enfrió, una vez tuvieron amor. Sencillamente que por haberse multiplicado la maldad, ya no tuvieron más amor. Se les acabó el amor. Es decir, por haber tanto asalto, por haber tanto robo, por haber tanto asesinato, por haber tanta violencia, tanta hipocresía, por haber tanta corrupción, por haber tanto racismo, por haber tanta inmoralidad, Mateo nos advierte y nos dice: cuidado, iglesia, porque esto puede entrar a tu vida. De tanto escucharlo, puedes decir, pero algún cristiano podría decir: pero si todos lo hacen, pero si esta es la forma normal en que el mundo vive. Sí, el mundo, no la iglesia. No la iglesia de Jesucristo. A muchos se insensibilizan y pierden el amor a los demás. Y ahí van muchos hijos de Dios, a los cuales se les ha enfriado el amor. Le dejo de tarea, además de leer Mateo capítulo 13, yo quiero que lea 2 de Timoteo capítulo 3. Estoy seguro que lo ha escuchado. 2 de Timoteo capítulo 3, y lea los primeros 6 versos que aparecen ahí. Dice algo así: también debes de saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y empieza a destacar una serie de características de los hombres y de las mujeres que vivirán en los últimos tiempos. Creo que hoy estamos viviendo esos tiempos postreros que dice el apóstol. ¿Alguien dice amén a eso? Pero recuerde, la Biblia también dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto lo dice Mateo capítulo 24 verso 12 y 13. Le voy a leer la cita completa. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Ahora, en los pocos minutos que me quedan,
quiero traer para usted y dejar ya los ladrones a un lado, y quiero hablar del sacerdote y quiero hablar del levita. Como usted sabe muy bien, el sacerdote y el levita representan la religión. Son aquellas personas escogidas para enseñar la ley de Dios en aquel tiempo, enseñar la palabra de Dios a los demás, al pueblo, tanto el sacerdote como el levita. Y si mal no recordamos, ¿qué fue lo que hizo el sacerdote y el levita? Por ejemplo, aquí está la persona la cual fue herida, robada y casi muerta, dice Jesús en la parábola. Y venía el sacerdote y venía por la misma acera y de repente lo encontró, lo miró y dice que pasó de largo. Y precisamente el levita hizo exactamente lo mismo. Lo vio, lo miró y pasó de largo. Sin embargo, hubo uno, el samaritano. Escúcheme bien, una persona que bajaba de Jerusalén a Jericó, posiblemente, en Jerusalén había muchas nacionalidades, pero posiblemente esta persona era de origen judío. Y se dice que bajar de Jerusalén a Jericó era un camino muy peligroso, muy rocoso, y que se tenía la fama, ese camino tenía la fama de que por ahí asaltaban frecuentemente. Entonces, posiblemente este que fue ultrajado era hebreo, era judío. Sin embargo, los mismos sacerdotes, el mismo sacerdote y el mismo levita de cultura judía, de nacionalidad hebrea, ¿qué fue lo que hicieron? Pasaron de lejos. Pastor, es que posiblemente no lo reconoció. Los judíos se vestían con una vestidura que les caracterizaba a 1000 metros. Así que posiblemente estamos hablando de judíos que ignoraron al otro judío. Sin embargo, vino un despreciado, vino alguien aislado, alguien que no tenía que pasar por ahí, un samaritano. Y dice que le extendió la mano, sanó las heridas. Y no solamente eso, lo llevó al mejor hotel y le dijo al que atiende el hotel, le dijo: yo te voy a dejar estos $200, pero quiero que si si pide un tamal asado, si pide una chorreada, si pide, ustedes dirán, ¿qué es eso, pastor? Si pide un pastel de choclo, si pide una bandeja paisa, si pide un pernil, no se lo impida, no se lo quite, déselo, que yo se lo pago todo. ¿Qué necesidad tenía él de hacer eso? Ninguna necesidad, especialmente como era tratado por uno de esos que el día de hoy estaba ultrajado. Sin embargo, usted puede detallar la escritura y puede ver todo lo que hizo este samaritano. Querida iglesia, una de las razones, hablando de levita y hablando del sacerdote, posiblemente una de las excusas que tuvo el levita y que tuvo el sacerdote, algo que pasó por su mente, fue la idea de que ya yo fui a la iglesia esta semana, ya yo cumplí. Ya cumplí con mi penitencia de ir a la iglesia. Ya puse las ofrendas, ya puse los diezmos, ya cumplí. Hay que la iglesia se encargue. Querido hermano, de eso no se trata el amor de Dios. El amor de Dios no te limita a ti a que cumplas con tu penitencia, si le quieres llamar penitencia, que cumplas con tu compromiso solamente los domingos por la mañana. Marcos capítulo 7, verso 6 dice: Jesús les dijo a los religiosos, les dijo algo así: de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí.
Todos aquellos que piensen que el evangelio es como una penitencia y que yo ya cumplí con mi penitencia, con mi religión, lo que establece mi religión, son esos religiosos cuyo corazón está lejísimo de ser un verdadero hijo de Dios. Porque la única forma en la que tú demuestras que amas a Dios es amando a tu hermano. La única forma en que tú demuestras que amas a Dios es amando a tu prójimo, dándote a los demás, sirviendo a los demás, tratando de ver a quién puedes ayudar. Si no tienes compasión y misericordia por los que sufren, ¿sabes qué? Tu religión es vana ante los ojos de Dios y no sirve para nada. Y hoy la gente, ¿qué es lo que hace? La gente, ¿qué es lo que hace? Llega a la iglesia y bueno, tal vez hoy no nos podemos saludar mucho, pero tal vez no nos podemos abrazar mucho, pero he estado en iglesias, por dicha en esta no. Aquí no pasa esto, ni allá en Santiago de Chile. Estas son otras iglesias. Que la persona llega a la iglesia y se sienta y se siente mal porque no te tomaron en cuenta, porque no te dieron, porque no te saludaron. Cuando la palabra del Señor nos enseña y nos dice, el que se sienta mayor entre nosotros, que sirva a los demás. Tú no vienes a la iglesia esperando que me den, que me den, que me den. Tú vienes al templo, a la iglesia del Señor, a servir. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo por mi prójimo? ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Esa es la verdadera religión. Ese es el verdadero evangelio que nos enseñó Jesucristo. Lo que dije hace un momento está en Lucas capítulo 22, verso 27. Si alguien se cree más que los demás, pues sirva primero. Otra idea que le pudo pasar al levita, al sacerdote, es: necesito apurarme para llegar a mi casa. Necesito apurarme para llegar a la reunión. Tengo reunión con el pastor y tengo que correr. Tengo que apurarme. Así que si te vi, ni me acuerdo. No me atrases. La prisa, la premura. No tienes tiempo ni siquiera para sentarte y meditar cómo puedo demostrar el amor de Dios esta semana. ¿Cómo, a quién le puedo demostrar el amor de Dios en esta semana? Hermano, que tus hobbies, que durante la pandemia has podido desarrollar muchos tus hobbies, que tus hobbies no te roben la bendición de poder demostrar el amor de Dios a los demás. Mire cuántas personas hacen falta el día de hoy. Usted los conoce a muchos de ellos. Somos una iglesia que tiene muchas membresías. Mire a su alrededor. ¿Dónde están? Pastor, no pudieron venir. Usted está aquí y de esta forma aquellos no pudieron venir porque necesitamos resguardar el espacio. Doy un comercial. Si usted se registra para venir a la iglesia, venga a la iglesia. Porque si usted no viene a la iglesia y se registró, le quitó el lugar a alguien que quería venir. Pero estas personas que no están el día de hoy, quisiera decir nombres, pero no voy a decir nombres. Hay personas, adultos mayores, que no pueden venir. Sería un peligro que ellos vinieran a la iglesia. ¿Has pensado en ellos durante la pandemia? Muchos no, denme, tráiganme, oren por mí, ayúdenme a mí. ¿Qué de estos adultos mayores que ni siquiera pueden ir a Walmart a comprar porque sería un peligro para ellos? Muy pocos me han preguntado, ¿dónde vive aquel señor? ¿Dónde vive aquella señora? Porque quiero bendecirla, porque quiero bendecirlo. No te estoy pidiendo que vayas y los abraces y los besuques todos. Te estoy diciendo que solamente prepares algo para ellos y les demuestres el amor de Dios en ti a través de este regalo, a través de esto que preparas, o sencillamente levantar el teléfono y dar una llamada.
Eso es demostrar el amor de Dios. Jóvenes que me escuchan, ustedes tienen deditos. Ustedes pueden mandar un mensaje de texto a otros jóvenes, a otros amigos, a otros compañeros. No, yo traigo mis diezmos a la iglesia y que la iglesia se encargue de distribuirlo. Pues estás equivocado. Te corresponde a ti amar al prójimo. La función de traer los diezmos es por obediencia a Dios. Estás trayendo una parte que le pertenece a Dios, no es tuya. Eso déjalo por fuera. Te corresponde a ti el actuar en amor, en hacer, en actuar, en moverte. Por eso el mensaje del día de hoy se llama: podemos ser la diferencia. Porque en el mundo no lo encontrarás. En muchos lugares no lo encontrarás. Pastor, es que estoy esperando que usted se organice y me diga qué hacer. Pues lo lamento. Escúcheme bien. La palabra no dice: si el pastor te pone a hacer algo, entonces hazlo. El Señor dice: debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti te gusta que te tomen en cuenta, si a ti te gusta que te traigan comida, si a ti te gusta que te llamen, si a ti te gusta que te manden textos, hazlo tú con los demás. Hello. ¿Alguien dice amén a eso? Saca tiempo para los de, estoy tan ocupado, pastor, en el golf, en el tenis, pastor. Estoy tan ocupado con mi hobby. Yo no estoy en contra de los hobbies, yo no estoy en contra de los PlayStation, yo no estoy en contra de todo lo que ves y el tiempo que inviertes en las redes sociales. No importa, está bien, si lo quieres hacer, hazlo, pero aparta tiempo para demostrar el amor de Dios a todos los que te rodean, a tu prójimo. Y el libro de Hechos dice: primeramente, aquellos del cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 1 verso 27, otra cita que quiero que lea. Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas y todo aquel en aflicción, y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Cómo me corrompe el mundo? Corrompe el mundo a la iglesia. ¿Cómo me corrompe? Con las prisas. Necesito correr. El mundo de hoy está loco de prisa. El orgullo. ¿Cómo corrompe el mundo la iglesia? El orgullo, la falta de amor, el racismo. Yo le doy gracias al Señor que aquí tenemos una iglesia de 17 nacionalidades. Pero de vez en cuando entre latinos, vieras que de vez en cuando cuesta como: uy, pastor, es que estos de este país sí que no los bajo. Qué lindo estás demostrando el amor al prójimo. Pastor, es que vieras cómo me cuesta. Y eso entre latinoamericanos. ¿Qué me dices de aquellos que no son latinos pero son de otro color? Hoy vivimos en una sociedad racista, clasicista, divisionista, que vulnera las libertades básicas del ser humano. Una sociedad que ve diferente al otro por su color o porque se ve diferente a nosotros. Iglesia, no podemos ser parte de esta división. Ante los ojos de Dios, todas las vidas son importantes. Todos tienen un alma por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y Jesucristo desea que ellos procedan al arrepentimiento. Podemos ser la diferencia. Y sé que la frase más conocida es: podemos hacer la diferencia. Pero hacer habla de un acto. Sin embargo, cuando yo pongo podemos ser la diferencia, habla de que desde mi interior yo puedo generar una diferencia que lógicamente va a repercutir en acciones. Me han preguntado: pastor, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es la posición de nuestra iglesia con respecto al racismo?
Y yo les digo el día de hoy, el racismo es satánico y nacido desde lo más profundo de las entrañas del infierno para traer odio entre las criaturas creadas por Dios. Amamos a nuestros hermanos de color, estamos con ellos y también estamos por ellos. Un ejemplo que puedo darles el día de hoy de cómo ama nuestra iglesia a las personas de otro color que se ven diferente a nosotros, es que aquí los domingos, no me extrañaría si hoy hubiese venido, aquí los domingos normalmente viene muchas personas de color, pero especialmente viene una. Y ella dice, ella no entiende una palabra de español, no entiende ni papa de español. Pero esta persona de color es una indigente de color. Viene aquí casi todos los domingos porque quiere hablar con su pastor. Quiere que su pastor le ayude. Cuando yo la veo, yo sé que es lo que quiere. Cuando yo la veo, yo sé que es lo que necesita. Pero cuando yo la veo a ella, puedo ver que dentro de ella hay un alma que clama por salvación. Y esa salvación la tenemos usted y yo. ¿Por qué no poder compartirla? Con un plato de arroz, un plato de frijoles. Algo sencillo. Yo no te estoy diciendo que vayas y regales tu dinero a todo el mundo en la calle. Al contrario, la policía nos ha dicho, no regale dinero, no den dinero. Porque muchas de esas personas van a utilizar ese dinero y no lo van a utilizar para lo que tú pienses. Pero sí puedes detenerte, dejar de correr, bajarle un poquito las revoluciones y decir, yo creo que puedo llegar unos 5 minutos tarde donde voy. Voy a pasar, compro algo y se lo vengo a dejar. Y de pasada le demuestro el amor de Dios al prójimo. Pero primero, con los de la iglesia. No te estoy diciendo que le cocines a toda la iglesia. No te estoy diciendo que gastes todos tus minutos de tu plan celular llamando a toda la iglesia. Lo que te estoy diciendo es que mires a tu alrededor y decidas el día de hoy ser la diferencia. Yo no sé qué es lo que el Señor pondrá en tu corazón a hacer, pero hazlo. Yo no sé qué ideas vendrán a tu espíritu. No quiero darte ideas porque te puedo resumir lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Hazlo. Pastor, es que tengo tan poquito. Eso poquito que tienes, ponlo al servicio de los demás y verás cómo el Señor multiplica con creces lo que con corazón has puesto para ser utilizado por Dios. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido a que debemos de tomar acción. No es suficiente solo decirlo, yo tengo misericordia. Imagínense a ese sacerdote y a ese levita en un atril como este. Bueno, esta es una mesa, pero ellos usaban un atril. Seguramente el levita y el sacerdote decían, hay que tener misericordia. La ley dice que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, eso es lo que dice la palabra. Pero en mi tierra hay un refrán que está en San Eduardo capítulo 1, Pastora Elisa, que dice, del dicho al hecho hay mucho. ¿Por qué lo que tú hablas y lo que piensas no lo llevas a la acción? Podemos ser la diferencia. Iglesia, el día de hoy el llamado es hacer como el buen samaritano. Iglesia, el llamado el día de hoy es hacer como Jesús. Aunque usted no lo crea, Jesús es el buen samaritano. ¿Cómo, pastor? ¿Cierto no que un día tú y yo estábamos destruidos en el pecado? El pecado nos había dejado enfermos, nos había dejado tirados, casi sin ropa. A muchos conozco aquí. Doy gloria a Dios por ese chaparrito de camisa blanca que está ahí. Se llama Luis Galvez, que
conocido por todo Fayetteville como el borrachito del pueblo. Mírenlo el día de hoy, trabajando, bien vestido, bien mudado, huele rico y un siervo de Dios. Y como él, puedo decir muchos aquí que han decidido tomar la mano del Señor. Jesús iba pasando por tu pueblo, por tu lugar, en medio de tu crisis, de tu desesperación, de tu depresión. Espiritualmente estabas tirado, estabas como ese hombre, robado. El pecado te había robado la salvación de tu alma. Y Jesús pasó. Y no solamente te curó las heridas y te salvó. Perdón, no solamente te curó las heridas, te levantó, te extendió su mano, sino que además de eso, te dio el mejor regalo que puedes tener: la salvación de tu alma.